La Guerra Santa por John Bunyan. Parte 21. Fue en estas circunstancias que el viejo archivero y Lord Entendimiento, junto con algunos otros de los principales de la ciudad, o sea, los que sabían que con alma humana permanecerían o caerían, se reunieron un día, y tras haber consultado unos con otros, acordaron redactar una petición y enviarla a Emmanuel mientras que él se encontraba en la puerta de alma humana. Así fue que redactaron esta petición, cuyo contenido era el como sigue: que ellos, los viejos moradores de alma humana, confesaban su pecado, y se sentían dolidos por haber ofendido a su principesca majestad, y rogaban que perdonara sus vidas. A esta petición no recibieron respuesta alguna, y eso los angustió más aún. Ahora bien, durante este intervalo los capitanes en casa del archivero estaban atareados con los arietes, batiendo las puertas de la ciudadela para echarlas abajo. Así que, tras algo de tiempo, sudor y trabajo, la puerta de la ciudadela llamada inexpugnable se vino abajo, partida en pedazos, y así se abrió el camino para penetrar en el refugio de Diablo. Entonces se enviaron las nuevas a la puerta del oído, porque Manuel seguía habitando allí, para hacerle saber que se había abierto una brecha en las puertas de la ciudadela de alma humana. Pero, oh, cómo sonaron las trompetas ante las nuevas por todo el campamento del príncipe, porque ahora la guerra se acercaba a su fin, y se aproximaba la liberación de alma humana. Entonces el príncipe se levantó del lugar en el que estaba, tomando consigo a los hombres de guerra más a propósito para aquella expedición, y se dirigió por la calle de alma humana hasta la casa del viejo archivero. El príncipe mismo iba cubierto de una armadura de oro, y se lanzó calle arriba con su estandarte portado delante de él, pero mantenía su rostro inescrutable mientras avanzaba, de manera que la gente no podía dilucidar por su apariencia si sentía amor u odio. Ahora, mientras avanzaba calle arriba, los ciudadanos salieron a cada puerta para mirar, y no podían por más que sentirse atraídos por su persona y por la gloria que irradiaba, pero se maravillaban ante lo reservado de su expresión. Por el momento les decía mucho más por sus acciones y obras que con palabras o sonrisas. Pero también la pobre alma humana, como en tales casos le sucede a todos, interpretó la conducta de Emmanuel para con ellos como los hermanos de José habían interpretado su conducta para con ellos, de una manera totalmente errónea. Porque si Emmanuel nos amara, pensaron ellos, nos lo mostraría con sus palabras y conducta, pero al no hacerlo así, por ello mismo Emmanuel nos odia. Y si Emmanuel nos odia, entonces alma humana será arrasada, alma humana será convertida en un muladar. Ellos sabían que habían transgredido la ley de su padre, y que habían concertado alianza contra él con su enemigo Diablo. Sabían también que Emmanuel lo sabía todo, porque estaban convencidos de que era un ángel de Dios, conocedor de todas las cosas que se hacían en la tierra, y esto los llevó a pensar que su condición era desesperada, y que el buen príncipe los asolaría. Y, pensaron ellos, qué mejor momento para hacerlo que ahora, que tiene en sus manos las riendas de alma humana. Pero de esto me di cuenta en especial, que a pesar de todo, los habitantes, al verlo avanzar a través de la ciudad, no podían por menos que humillarse, inclinarse, postrarse, y estaban dispuestos a lamer el polvo de sus pies. También deseaban 1000 veces que él llegara a ser su príncipe y capitán, y que se convirtiera en su protector. También hablaban entre sí de la hermosura de su persona, y de cómo rebasaba en gloria y valor a los grandes del mundo. Pero, pobres gentes, por lo que a ellos se refería, sus pensamientos eran cambiantes, oscilando por todo tipo de extremos. Sí, al ir oscilando de uno a otro lado, alma humana vino a ser como una pelota lanzada de lado a lado, y como una pluma arrastrada por un torbellino. Al llegar a las puertas de la ciudadela, ordenó a Diablo que compareciera y se le entregara. Pero, qué pocas ganas tenía la bestia de aparecer. Cómo se negaba. Qué reacio se mostraba. Cómo se encogía. Pero al final compareció ante el príncipe. Entonces Emmanuel dio órdenes, y tomaron a Diablo, y lo ataron fuertemente con
cadenas para reservarlo para el juicio que había sido dictado para él. Pero Diablo se levantó suplicando a Emanuel que no lo mandara al abismo, sino que le dejara abandonar alma humana en paz. Cuando Emanuel lo hubo aprehendido y encadenado, lo condujo a la plaza del mercado, y allí, delante de alma humana, le quitó la armadura de que tanto se había ufanado antes. Este fue ahora uno de los actos de triunfo de Emanuel sobre su enemigo. Y mientras se despojaba al gigante sonaban las trompetas del príncipe dorado, también clamaban los capitanes, y los soldados cantaban de gozo. Entonces se convocó a alma humana para que contemplara el comienzo del triunfo de Emanuel sobre aquel en quien tanto habían confiado, y de quien tanto se habían jactado en los días en que los adulaba, habiendo así dejado desnudo a Diablo delante de alma humana y delante de los comandantes del príncipe, ordenó luego que Diablo fuese atado con grilletes a las ruedas de su carro. Entonces, dejando algunas de sus fuerzas al mando del capitán Boanerges y del capitán Convicción como guardianes de las puertas de la ciudadela, para que la guardaran para él, por si alguno de los hasta ahora seguidores de Diablo intentaba poseerla, desfiló triunfante por toda la ciudad de alma humana. Y saliendo por la puerta del ojo, llegó a la llanura en la que se encontraba su campamento. Pero no es posible imaginar, a no ser que se haya estado allí, como yo estuve, el clamor que ascendió en el campamento de Emanuel cuando vieron al tirano encadenado por mano de su noble príncipe, y atado a las ruedas de su carro. Y ellos dijeron, ha llevado cautiva la cautividad, y ha despojado a los principados y a las potestades. Diablo está sujeto al poder de su espada, y ha sido hecho objeto de escarnio. También los oficiales y los que habían acudido a ver la batalla alzaron fuerte la voz, y cantaron con voces tan melódicas que hicieron que los que moraban en los más altos orbes abrieran las ventanas y miraran hacia abajo para ver cuál era la causa de tanta gloria. También los ciudadanos, todos los que contemplaban este espectáculo, se encontraron, mientras miraban, como entre la tierra y el cielo. Cierto, no podían saber cuál sería el resultado de todo aquello en lo que a ellos se refería. Pero todo se hacía de manera tan excelente, y no podría decir en qué sentido, pero todas las cosas que se desarrollaban parecían arrojar una sonrisa hacia la ciudad, que sus ojos, cabezas, corazones y mentes, y todo su ser, quedaba embargado y en suspenso mientras observaban el orden de Emanuel. Así, cuando el valiente príncipe hubo concluido esta parte de su triunfo sobre su enemigo Diablo, se dirigió a él en medio de su humillación y vergüenza, ordenándole que abandonase la posesión de alma humana. Luego salió de delante de Emanuel, y en medio del campamento, a heredar los lugares resecos de una tierra salada, en busca de reposo, pero sin hallarlo.